Buenas Quinto, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Acá les traigo la continuación de lo que venimos trabajando. Recuerden que comenzamos la unidad 3 donde hablamos sobre las condiciones de vida en Argentina y uno de los primeros parámetros que vamos a analizar es este parámetro de la desigualdad social. La clase pasada yo les di un PowerPoint en donde les explicaba aproximadamente a qué refería este concepto y les mostré un mapita en donde se muestra los niveles de desigualdad en el país, donde ustedes pueden observar que en el norte del país son las áreas con mayor desigualdad que existen en todo el territorio. Pero para poder entender esta desigualdad social, primero tenemos que entender el concepto de pobreza. Vamos a analizar esta terminología que es muy criticada y tiene muchas posturas, pero es importante comprender a qué nos referimos cuando nombramos este concepto de pobreza. Por lo que en un primer momento es interesante entender que el organismo que está encargado de relevar los datos para poder establecer este concepto es el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Como acá pueden observar en la pantalla compartida que les estoy mostrando, que estoy dentro de la página del INDEC, va a ser el organismo encargado de recopilar datos estadísticos referidos a las condiciones de vida de la población y así poder generar algún informe para poder establecer estas características y analizar cuáles son las condiciones de vida de los diferentes ciudadanos que viven en nuestro país. Entonces, el INDEC uno utiliza varios instrumentos para poder recopilar esta información y levantar estos datos y dos de los más importantes son los censos de población y las encuestas permanentes de hogares, que son una recopilación de datos, pero un poco más pequeñas que estos censos de población. Para comenzar, primero vamos a analizar qué es un censo, vamos a hablar un poquito de esto. Es la recopilación, el recuento y enumeración simultánea de todas las personas, hogares y viviendas del país en un momento determinado. Nos permite saber cuántos somos, cómo somos y dónde estamos. Estos censos se hacen cada 10 años, los años terminados en cero, para poder comparar los datos de distintos países en un momento en particular. Es decir, que el censo de población, el último que hubo fue en 2010 y por la correlación de años terminados en cero, tocaría que sea este año, pero dadas las circunstancias que todos conocemos que se están dando a nivel nacional y a nivel mundial, este censo va a tener que posponerse y realizarse el año que viene o el otro cuando las condiciones estén dadas para realizarlo. Es importante entender que estos censos están organizados de una manera que están establecidos por etapas, en donde en un primer momento se planifican estos indicadores, estas variables que se van a relevar, estas características de la población, luego se hace la recopilación de datos, es decir, se hace la encuesta en los diferentes hogares de todo el país, luego se procesan esos datos para ponerlos en conjunto y compararlos y finalmente se publican para poder investigar diferentes características de la población o bien la formulación de diferentes políticas públicas. ¿Para qué sirve esta información que se está recopilando desde los datos? Esta información que surge de los censos sirve para que la población sepa más sobre su país y los investigadores puedan tener datos actualizados en los que basar sus investigaciones. Además, es un insumo fundamental para la formulación de políticas públicas y acá en este flyer ponen 3 ejemplos en donde van a analizar una variable que se releva en los censos y una política pública destinada a partir de esos datos que muestra esa variable. Es decir, por ejemplo, en el censo se releva la cantidad de niños en edad escolar primaria y una vez hechos los resultados y analizados estos datos,
se van a generar políticas públicas como por ejemplo la construcción de escuelas primarias para poder albergar a este grupo de niños que están en edad escolar. Después otro ejemplo es la cantidad de niños menores de 3 años. Esto también es otro dato que se recopila desde el censo y desde las encuestas permanentes de hogares. Y una de las políticas públicas que va a estar ligado a esto es la cantidad de vacunas para menores de 3 años necesarias en los hospitales del país. Y por último, el último ejemplo que muestra acá es la cantidad de madres adolescentes. Otro dato que se recopila en estas preguntas que se hacen en el censo de población y en la encuesta permanente de hogares. Una de las políticas públicas va a ser el desarrollo de políticas de salud sexual y reproductivas. Entonces tenemos que tener en cuenta que el censo y las encuestas permanentes de hogares no van a ser más ni menos que preguntas que se le hacen a la población que luego van a ser recopiladas y analizadas por las diferentes personas que trabajan dentro de este Instituto de Estadística y Censos argentino, que es el INDEC, para poder obtener diferentes resultados y luego poder generar estas políticas públicas o bien información que va a estar disponible para todas las personas que quieran consultarlo. Por último, lo último que les voy a decir es que otro de los parámetros que se utiliza para poder analizar estas características de la población son las condiciones de vida. Como hoy estuvimos nombrando estos ejemplos, la edad de los niños escolarizados, la cantidad de mujeres adolescentes embarazadas y demás, también hay otros datos en cuestión de potencialidad económica y de calidad de vida que yo en la anterior actividad les pedí que analizaran el concepto de calidad de vida, qué es la calidad de vida, a qué se refiere y qué conceptos tenemos que tener en cuenta a la hora de saber si nosotros mismos tenemos una buena calidad de vida y no. Y estos parámetros van a ser los que va a tomar el INDEC para poder establecer si alguien tiene condiciones de vida buenas o condiciones de vida malas. Entonces acá les traigo un ejemplo de algunos parámetros que se tienen en cuenta como el agua corriente, el gas de red, las cloacas, pero también hay otros como el acceso al agua potable, el acceso a diferentes servicios como gas, luz, electricidad y demás. Y vamos a tener que van a generar una estadística, o sea, un número porcentual que va a establecer la cantidad de población que tiene dicho servicio o no. Entonces, estos son los parámetros que toma el INDEC para poder establecer la diferente calidad de vida de las personas y ahí poder resolver esta duda de establecer a la población en un rango de pobreza o no. Entonces, uno de estos parámetros que va a tomar el INDEC para establecer si una familia tiene condiciones de pobreza, indigencia o no, va a ser la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, que es la canasta básica de alimentos y servicios. ¿A qué se refieren estas canastas básicas? Son la canasta básica alimentaria es los alimentos que por su valor nutricional son importantes de ser consumidos por la población, y la canasta básica total es la canasta básica alimentaria sumado a los bienes y servicios, es decir, a los bienes como la indumentaria, la accesibilidad y los servicios como el transporte, el vehículo y demás que utiliza una persona para desarrollarse en sociedad. Entonces, esta canasta de alimentos y esta canasta de bienes y servicios va a poseer diferentes rangos de dinero, que es decir, acá lo que pone el flyer es un ejemplo de un hogar de 3 integrantes que sale 14.586 pesos esta canasta básica, por lo que se establece que las personas que en su grupo familiar no lleguen a este monto, según el INDEC, están clasificados como personas indigentes porque no pueden acceder al mínimo de alimentos saludables para poder subsistir
en la sociedad. Y por otro lado, en un grupo familiar de 3, esta canasta básica de bienes y servicios se eleva a unos 35.440 pesos. Es decir, lo mismo que en el otro caso. Si una persona, un grupo familiar, con la suma de sus sueldos no llega a este monto, está catalogado según el INDEC como una persona bajo el umbral